Creo que sí. Ok, creo que sí. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas figuras con la que la intención es familiarizarnos un poco con los tipos de diseños. Aquí tenemos nuevamente en el centro 3 imágenes, una que es una figura y las otras 2 que son fotografías, ¿verdad? Fotografías en diferente ángulo de lo que tendríamos al observar una turbina Rushton. Aquí está. Aquí está libre y aquí está montada sobre la flecha. Tenemos a una paleta plana del lado izquierdo, una paleta recta, que también se les denomina canaleta, paleta plana, paleta recta, que también generan flujo radial. Tenemos también el ancla, el impulsor tipo ancla, como parecida pues al ancla de un barco, que también proporciona fluido de régimen radial. Existen variantes de ellas que ya pues la gente que se dedica al diseño, al gasto de energía, al daño celular, etcétera, han hecho variantes. Por ejemplo, la canaleta, pero encorvada, ¿verdad? Como esta. Para algunas condiciones, este tipo de encorvamiento propicia mayor mezcla, tal vez disminuye el daño celular para algunos cultivos particulares. Aquí tenemos una turbina, pero con disco en la superficie, ¿verdad? Que es posible que la intención de este disco sea ayudar a evitar un poco el estrés que ocasionan las paletas en el momento de golpear a las células. Y así han nacido muchas variantes, muchos diferentes tipos de impulsores. La clasificación de la que estamos hablando se está basando en el patrón de mezclado que generan cuando están mezclando al caldo. ¿Ok? Y esto se estudia a través de la aplicación de colorantes, de fotografías instantáneas y del estudio computacional de la simulación de cómo está ocurriendo el mezclado. ¿Ok? ¿Preguntas? Creo que no. Tenemos ahora a otro tipo. ¿Me ayudas, por favor? ¿Quién está por acá? A ver. Dalia. Flujo axial. En general, este tipo de impulsores tienen palas que forman un ángulo inferior a 90 grados con el plano de rotación y generan un movimiento axial techo-fondo que impide el depósito de sedimentos en el fondo del tanque. El fluido que abandona el impulsor es lanzado hacia abajo hasta alcanzar el suelo del tanque. Posteriormente se expande sobre el suelo y fluye hacia arriba a través de las paredes antes del retornado al impulsor. Gracias. La figura creo que es bastante ilustrativa. Este tipo de impulsores, y aquí tenemos a uno de los más estudiados también, es una propela marina. Aquí la pueden ver, una propela marina. Lo que generan es el uso de estos impulsores, es que en el momento de girar, por el hecho de que tienen un ángulo inferior a 90 grados, ¿verdad? Están torciditos, lo que hacen es como alar al caldo hacia el fondo. Lo empujan, pero en lugar de aventarlo, de impulsarlo hacia la pared, como lo hacía el de la turbina, el del flujo radial, este tipo de impulsores, válgase la redundancia, impulsan al caldo al fondo. Y del fondo ascienden y otra vez vuelven. Entonces, a eso se le llama movimiento o patrón techo-fondo. Lo hacen los impulsores de flujo axial. ¿Ok? Tenemos algunos representantes de flujo axial, los más estudiados, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros a una propela marina, ¿verdad? Aquí la vemos aquí
en una fotografía, aquí en una figura, ¿verdad? Y aquí en una fotografía. Tenemos también las paletas inclinadas, ¿sí? Que también, como si se lo imaginan, al caldo lo empujan abajo, así. Esto es. La cinta helicoidal es un impulsor también importante, que genera el flujo axial. ¿Ok? Hay diferentes tipos de impulsores, hay diseños. La ventaja bueno, no la ventaja, sino la estrategia, más bien la estrategia que se sigue, porque no sé, nadie lo ha preguntado, bueno, ¿y cómo elijo el impulsor? ¿Cómo sé, cómo defino si al caldo le conviene flujo radial o le conviene flujo axial? Dentro de los de flujo axial, ¿cómo elijo entre una cinta helicoidal y una pala inclinada? No, pues tienes que evaluarlo. Por eso se tienen que hacer estudios del comportamiento de la fermentación bajo diferentes condiciones de mezclado. Espero que vaya quedando cada vez más claro, cada vez más entendible, más dominado el hecho de que la agitación, el mezclado es la condición más delicada que debemos estudiar durante una fermentación. Cuando estamos optimizando, cuando estamos buscando la optimización de la producción del metabolito y o del cultivo microbiano, porque a veces tenemos interés por el metabolito, a veces tenemos interés por la biomasa y a veces tendremos interés por las dos cosas, no sé, depende de cuál sea la intención de la fermentación, ya lo hemos platicado. Bueno, ¿cómo lograr la optimización de la producción del metabolito? Pues hay diferentes factores. La fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, los minerales, claro que sí. El tipo de fuente de carbono, el tipo de pH, el tipo de fuente de nitrógeno, el efecto del pH, claro que lo tengo que estudiar, el efecto de la temperatura, y sí, es verdad. Pero pensando ya en un proceso comercial, que quiero que hacia allá empecemos a ver nuestra perspectiva, esto nos lleva a que, bueno, evidentemente al cultivo no lo voy a desarrollar en una caja de Petri, ni en un matraz, lo voy a desarrollar en un reactor, en donde el volumen pues ya sea económicamente atractivo. Pero para llegar a eso es porque a nivel de laboratorio, con los equipos de laboratorio que ya he venido mostrando, pues tengo la oportunidad de estudiar el comportamiento y estudiar el comportamiento del caldo como fluido, ya desde el punto de vista de fenómenos de transporte, desde el punto de vista de daño celular ocasionado por esfuerzo de corte. La ventaja es que al ser pequeños son bastante flexibles. Puedo cambiar impulsores, puedo quitarlo. No sé si logran ver aquí que tiene un tornillito. ¿Sí lo están viendo, chicos? Si me regalan su atención. ¿Sí están viendo que tiene un tornillito? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Eso significa que puedo quitar y poner. No sé si lo imaginan como los legos, algo así para que tengo el fermentador, nosotros en el laboratorio tenemos uno, en el polo tenemos otro más grandecito, ya más sofisticado. La flecha, lo desarmamos el fermentadorcito, rápido, espero no marearlos, ¿sale? Nada más quiero que me regalen un poquito de su imaginación, voy a regresarme tantito. Espero que se lo imaginen un poquito. Aquí, a ver, ya me regresé a una figurita, ahorita poco a poco, ya estoy en la figurita. Creo que se están imaginando como, ese es muy parecido al que tenemos allí en el laboratorio de micro.
muy parecido al que tenemos en el laboratorio, así como este. Entonces, si se lo imaginan, por favor, la ventaja de tener a nivel laboratorio, bueno, evidentemente lo puedo armar y desarmar. Creo que esa sería una finalidad evidente, ¿no? Lo desarmo, pruebo, puedo estudiar aquí, no sé si tal vez logren ver, hay una flechita, la flecha la desarmo, así, tenemos jueguitos de llaves de Allen, jueguitos bueno, a nivel de laboratorio, pues con desarmadores, etcétera, y podemos cambiar los impulsores, porque este tipo de fermentadores, los fabricantes venden y te dicen, bueno, te puedo vender el juego y te presentan su catálogo de impulsores para que tú compres, no sé, 10 tipos de impulsores diferentes. Y bueno, tengas aquí elementos para estudiar el efecto sobre una levadura, estudiar el efecto sobre un hongo, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja acá. Entonces los cambiamos, voy a moverme por favor, los cambiamos, y espero que se lo estén imaginando, con la finalidad, aquí estábamos, por ejemplo, decíamos, aquí estaba yo con esta otra figurita, perdón, me van a disculpar moverme tanto, pero lo necesitaba, para que quede claro cómo nosotros podemos aquí, como pueden ver en esta figura, cambiar impulsores. Esto puede hacerse, ¿verdad? Estos estudios, pues a nivel de laboratorio, incluso a nivel planta piloto, todavía es posible hacer cambios en el funcionamiento, en las partes mecánicas del reactor, para poder estudiar el comportamiento de ese cambio sobre la producción del metabolito, sobre la concentración de biomasa producida, y así estudiar si le está provocando cambios, si está cambiando la viscosidad de mi caldo, si cambia la estructura de mis células, si cambia la apariencia del cultivo, etcétera. Por eso son esos estudios que veremos un poco de ellos y hablaremos en la unidad de escalamiento. ¿Sí se entiende todo esto, chicos? Pues hay muchos diseños de impulsores. Si alguien pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor impulsor? Pues no hay como un impulsor ideal, porque el que es el ideal para el cultivo específico de Candida utilis no es el mismo para Streptomyces griseus. El que es el mejor para Trofa belladona no es el mejor para Bacillus subtilis, porque son microorganismos diferentes, porque crecen en un caldo diferente, porque las propiedades del caldo son diferentes, porque las células son diferentes. Entonces vamos a encontrar muchos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Maestra, entonces la respuesta para esa pregunta sería, dependerá del tipo de microorganismo que estamos utilizando en el bioreactor, ¿no? Sí, así es. Dependerá del microorganismo y del caldo en el que lo estés estudiando. Sí, así es. Ok. Bueno, toda esta información que yo espero que cada vez la vayan haciendo suya, vayan haciendo suyo toda esta cantidad de información, más lo que ustedes han buscado, ¿verdad? Y van generando y van llenando sus conocimientos. Todo esto nos lleva, ahora, ya conocimos las partes mecánicas, nos lleva a empezar a visualizar cómo va a ser la geometría del fermentador, cómo va a ser la geometría, cómo van a estar las partes de ese fermentador. Y bueno, aquí tenemos una figura, ¿verdad? Aquí tenemos una figura en la que se está haciendo alusión a que, bueno, aquí hay dimensiones, aquí por primera vez empezamos a hablar, aquí viene una dimensión, vean ustedes, que está haciendo alusión aquí a esta línea, aquí por ejemplo, aquí a esta línea, ahí está la flecha. Esto será altura de líquido.
Ok. La altura del líquido. ¿Cuál va a ser la altura máxima a la que el líquido debe estar, verdad? Con respecto a la altura total del fermentador. Sé que el fermentador tiene una altura total, pero bueno, entiendo que no voy a ocupar de caldo toda esa altura, ¿no? Está la altura total. No voy a ocupar toda esa altura. ¿Por qué no voy a ocupar toda esta altura? Porque sé que debo dejar espacio para la formación de espuma, debo dejar espacio para el intercambio gaseoso, ¿verdad? Sé que el fermentador, así como tiene una altura, debe tener un diámetro, ¿verdad? Aquí está señalado con el símbolo de subíndice T, que significa diámetro del tanque, y empiezo a imaginarme todo esto. ¿Sí? Ok. Por favor, Carlos, ¿me ayudas a leer? ¿Está por ahí? Gerardo. Sí, profe. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ok. Geometría estándar. La disposición geométrica de los fermentadores, particularmente en lo que afecta al modelo del fluido líquido, contribuye significativamente a la realización de una fermentación medida en términos de rendimiento y velocidad de producción. La influencia preponderante en el desarrollo de estas configuraciones para sistemas microbiológicos ha sido la necesidad de mantener un cultivo estable. Esto ha requerido operar en condiciones asépticas en recipientes de geometría relativamente simple, que pueden ser esterilizados con un alto grado de eficiencia. Muchas gracias. Entonces, para iniciar este tema, aparece un término muy interesante, que se refiere, pues, a la geometría estándar. La palabra estándar, pues, nos refiere a que es una geometría de punto de referencia. Es una geometría de referencia que nos va a ayudar a visualizar las dimensiones. Esta geometría estándar está basada no en dimensiones. Alguien puede decir que yo voy a esperar que me digan de qué altura, de cuántos metros. No. Está basada en las relaciones geométricas que deben existir entre una dimensión y otra. Ok, me voy a cambiar de diapositiva. Chicos, porque necesito hacer números. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, ya se ve. ¿Lo ven de un tamaño adecuado? Sí, sí se ve bien, profe. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Se los pregunto porque necesitan ver las letras, ¿ok? Y esta tabla. Vamos. Traten, por favor, de ir identificando, voy a hacerlo más grandecito, ahí creo que ahí está bien. Traten de ir identificando las letras. Vamos a hablar de ok. Estas figuras que dicen al pie de la figura 1, la figura 2, en el pie tiene la figura 3. Estos números los relaciono, voy a moverme tantito con la tabla. 1 está pensado en una turbina Rushton. 2, figura 2, nos hace alusión de un impulsor tipo paleta. Figura 3 nos hace alusión de una propela marina. Para eso me sirve el número 1, el número 2 y el número 3. Ok, vamos con el primero. Repito, aquí estoy. Número 1. En la diapositiva, aquí, ¿a qué se refiere la letra D mayúscula subíndice T? Según lo pueden ver aquí en la figura. ¿A qué dimensión se refiere? La Al T, diámetro. el diámetro ¿De qué? del bioreactor.
Pero, ¿qué crees que significa la letra T para que lo asocien? Diámetro del tanque. Tanque. Ajá, eso significa el subíndice. Te digo para pensar en la letrita, ¿no? Diámetro del tanque. Ok, por sus siglas en inglés, que siguen siendo las mismas letras que con las que inicia, ¿no? Diámetro del tanque. Ah, ok. Que si ustedes observan, por favor, en la primera columna, me ayudan con sus ojitos a regalarme en la primera columna. Acá tengo la que estoy señalando. Dice, diámetro del tanque, ya lo identifiqué, sobre o con respecto, como lo quieran ver, con respecto al diámetro I. Ah, me regreso a la figura. ¿Qué me está citando con el símbolo D mayúscula subíndice I? ¿A qué se refiere? ¿A qué dimensión? Al diámetro del impulsor. Perfecto, perfecto. Entonces, esta primera columna, regreso a la tabla, está haciendo alusión de que no sé de qué dimensión sea el diámetro del tanque, no tengo la menor idea. No sé de qué dimensión sea el diámetro del tanque, no tengo la menor idea. Pero la geometría estándar me recomienda, ojo, me recomienda que la relación que exista entre el diámetro del tanque respecto al diámetro del impulsor debe tener un valor de 3. 3. ¿Sí se entiende por qué se llama entonces relaciones geométricas estándares? No dimensiones, ¿sí? Así que no importa tanto el tamaño, eso se va a adecuar después al caldo y el microorganismo, sino que en sí lo indicado es la relación, o sea, que sea de 3. Así es. Ajá. ¿Vamos bien? Se entendió. Sí, sí. Correcto. Siguiente columna. ¿Qué significa la letra H mayúscula subíndice L? La H es de altura, de height. Ajá, ¿y la L? ¿Del líquido? ¿Del caldo? De líquido o del caldo, es correcto. Ah, muy bien, entonces aquí estamos, es otra relación. Altura del líquido con respecto al diámetro del impulsor. Otra vez, ya lo ven, que es DI. ¿Qué recomiendan que relación exista entre la altura del líquido y el diámetro del impulsor? Sería 3, ¿no? Nuevamente. Ok, es otra relación. Luego aparece en la cuarta columna, primera, segunda, en la cuarta columna acá, aparecen otras dos dimensiones. H subíndice I. Vayan a la figura. ¿Qué está señalando H subíndice I? La altura del impulsor. Ajá, exacto, la distancia que hay del fondo del tanque, ¿verdad? A donde debe estar localizado el impulsor. Ok. ¿Ok? Entonces me está indicando que esa altura con respecto al diámetro del mismo impulsor debe tener una relación cuyo valor es 1. 1. Ok. Luego viene un apartado de baffles. Ok, ojo, baffles. Vayan ustedes, por favor, y díganme qué significa W subíndice V. El espesor de la pared No, del tanque. no, ojo, a ver, regálame tus ojitos. ¿De quién estamos hablando? De los baffles. ¿Qué son? Ya te acuerdas que eran los baffles, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, Estamos eran hablando. las paletas. Sí, sí, las paletas que traen pegadas al interior del tanque. Correcto, baffles, mamparas, deflectores. Sí. Ok. ¿Qué entendemos entonces como W subíndice B?
Por la sigla en inglés, ¿qué es El W? ancho. El ancho. El ancho, exacto. Es el ancho de ¿quién? Del bafle. Del bafle. ¿Sí todo el mundo lo está ubicando? Sí, profe. Correcto. Y hay una relación que sugiere la geometría estándar que el ancho del bafle, ojo, con respecto a ¿quién? El Diámetro del tanque. Diámetro del tanque. Correcto. La magnitud de esa relación debe ser 0.1. 0.1. 0.1. ok. La geometría estándar aconseja utilizar ¿cuántos bafles? 4. 4. Es otra vez, es una recomendación estándar. Muy bien. Nos regresamos a la columna 1, por favor, jóvenes. Nos regresamos a la columna 1, fila 1, porque estoy atendiendo la figura 1, la de la turbina Rushton. Ok. ¿Sí logran ver ustedes que en el interior de la figura 1 nos muestran otras dimensiones? Ya lo hice más grande. Aquí está. Traigan a su mente la figurita del impulsor tipo turbina Rushton, ¿no? Era un disco y sobre el disco están montadas las aletitas. Creo que todo el mundo lo está imaginando. Ok. ¿Qué es WI? Porque este es el símbolo. Aquí está WI. Ancho del impulsor. Correcto. Y aquí en la diapositiva, aquí donde está mi cursor ahorita, aquí, ¿qué significaba DI? Diámetro del impulsor. Correcto. Entonces, una primera relación, particularmente para turbina Rushton, es que el ancho de la paletita del impulsor con respecto al diámetro del impulsor tenga un valor de 0.2. correcto. ¿Qué significa? ¿Sí, todo el mundo está claro con eso? Sí, profe. Correcto. Sí. La que sigue. L subíndice I. ¿Nos está haciendo alusión? Ajá, ¿a qué? A lo largo. Impulsor. A lo largo de la paletita del impulsor, ¿no? Observen la figurita, Bueno, no pierdan de radio del- vista la figurita. ¿Perdón? No pierdan de vista la figurita, ¿no? Es el largo de la paletita del impulsor con respecto al diámetro del impulsor, dice acá. Ya me regresé a la tabla. ¿De cuánto es la magnitud de esa relación? 0.25. Correcto. Profe, entonces, por tener esas características, el impulsor, por eso en los tres, este es el único que tiene el largo del impulsor, ¿no? Porque los otros no tienen. Es que no es el largo del impulsor, es el largo de la paletita que está montada sobre el disco del impulsor. Ok. Es que traigan a su mente la figura de una turbina Rushton. ¿Te acuerdas que era un disco? Sobre el disco estaban montados pequeños impulsores, pequeñas paletitas, perdón. Sobre el disco estaban montadas paletitas. Esas paletitas tienen un ancho y un largo y están montadas sobre un disco. En total tienen un diámetro, en total, que es el diámetro del impulsor, pero cada paletita tiene su ancho y su largo. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Entonces, si ustedes ahora, voy a hacerlo más pequeño porque lo necesito para que lo vean por completo. Perdón, porque lo necesito que lo vean completo. Aquí está, otra vez, aquí. Vean ustedes que en los tres fermentadores, bueno, en los tres diseños que nos está mostrando acá, estas relaciones DT sobre DI, HL sobre DI, HI sobre DI, WV sobre DT, número de impulsores, son las mismas. Pues sí, comparten eso porque esas dimensiones
¿verdad? Esas dimensiones son independientes de cualquiera de estos tres tipos de impulsores. ¿Dónde entonces se hace particular la geometría estándar? En las características particulares de la turbina Rushton, de la paleta y de la propela marina. ¿Sí se entiende, chicos, chicas? Ok, creo que sí. Muy bien, ya vimos entonces para qué nos van a servir estas relaciones. Ahorita vamos a ver para qué nos van a servir. Ok, otra cosa que quiero preguntarles. ¿Qué forma geométrica, ya hemos visto, qué forma geométrica tienen los fermentadores? Cilíndrica. Cilíndricas, correcto. No olviden eso, que es cilíndrica. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Es correcto? ¿Así? Sí, Así maestra. es. ¿Verdad? Sí. Pi por diámetro del tanque al cuadrado sobre 4, todo eso multiplicado por altura. Solo quise hacer mención, así como que acentuar, que si me refiero al volumen total del tanque, estoy hablando del fermentador, Si me refiero al volumen total del fermentador, es porque me estoy refiriendo a la altura total. ¿Sí están de acuerdo? Digo, aunque suene, eh, ¿cómo se dice? ¿Repetitivo? ¿Sí? Sí, maestra. Me estaría refiriendo al volumen total. Quiero hacer énfasis en eso porque creo que hace rato ya empezamos a darnos cuenta que el caldo de fermentación no ocupa el volumen total. ¿Es correcto? ¿Para todos es obvio, evidente? Sí. Correcto. Sí, sí. Correcto, gracias. Ok, entonces si me refiero a volumen total, estoy haciendo alusión a ese volumen total porque estoy citando aquí a la altura total. Ojo. Ahora bien, si yo hago alusión, chicos, chicas, si yo hago ahora alusión al volumen de caldo, ojo, al volumen de caldo, pues lo que está cambiando es esto, ¿no? Porque la forma no va a cambiar. Digo, el caldo ocupa la forma del recipiente que lo contiene, no dejaría de tener una forma cilíndrica. ¿Están de acuerdo? Analicen los dos volúmenes y su connotación de la altura, por favor. Ya, profe. Quiere decir que la altura del volumen del caldo va a ser con respecto al volumen del líquido que aparece dentro del reactor. Si estoy haciendo, como en este caso, alusión al volumen de caldo, sí, ¿no? Porque si estoy haciendo alusión al volumen de caldo, estaré en consecuencia en el entendido que estoy hablando de la altura del caldo. ¿Verdad? Sí, profe. Correcto. Ninguna pregunta, ¿verdad? Después no vamos a regresar. Ok. Esto entonces, esta reflexión es muy importante porque quiero hacer enfática en el hecho de que el caldo ocupa un cierto porcentaje del volumen total. Ya quedamos claro que nunca utilizamos al tope el caldo. No, sería absurdo, ¿no? Ocupamos un volumen menor. Ahora la pregunta es, ¿cuánto? Ok. En general, hablamos de este valor. Por favor. ¿Sale? ¿Sí lo están viendo? En general, cuando hablamos de volumen de caldo, ¿verdad?
nos referimos a utilizar un cierto porcentaje de ese volumen total. ¿Cuánto? En general, oscila entre el 70 y el 80% del volumen total. Pues quiere decir que dejamos aproximadamente un 30% del volumen total, lo dejamos libre para dar espacio a la formación de espuma, para permitir el intercambio gaseoso, para permitir incluso la entrada de ácido o álcali, para controlar el pH, etcétera. Dejamos espacio incluso porque en el momento de que estamos aireando, la presencia de las burbujas de aire provoca que el nivel de líquido ascienda, porque las burbujas de aire también ocupan volumen. Por todas esas razones, solo se recomienda, en términos muy generales, ocupar entre el 70 y el 80% del volumen total. Por todas las razones que ya comenté. Nosotros, por fines prácticos, vamos a manejar este valor. Solo con la finalidad de que podamos homogenizar los cálculos y podamos compartir resultados. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que absolutamente se ocupe el 75% del volumen total. Es solo para compartir los resultados. ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, profe. Está bastante claro. ¿Los demás? No, profe, hasta ahorita todo muy bien. Ok. Permítame un momentito. Voy a poner esto. Además, regáleme porque ya me moví. Muy bien. Ahora, ok, si ya quedó claro, voy a entrar. ¿Recuerdan esta relación geométrica? La que estaba en la tabla. ¿Sí? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Todo el mundo recuerda esta? Sí, Inge. Sí, T sobre DI era igual a 3. Otra relación geométrica que estudiamos fue esta. HL sobre DI es igual a 3. Analícenlo, por favor, analícenlo. Pregunto, esta recomendación nos lleva a esta conclusión, jóvenes. Pregunto, ¿nos lleva a esta conclusión? A la que tengo aquí señalada. Sí, Inge. Sí, ¿verdad? Ven, qué interesante. Son ambas ecuaciones. Claro, es una sencillísima expresión, ¿no? Consecuencia de las anteriores. Entonces, esto que estoy señalando en este momento en color azul, espero que todo el mundo lo esté viendo que es diferente. Esto que estoy señalando en color azul no me lo está indicando la tabla, ¿no? Esa es una condición, una consecuencia algebraica que acabamos nosotros de evidenciar. Entonces me está llevando a esta condición. ¿Estarían de acuerdo? Me llevó a esta otra condición. Acabamos de hallar una relación geométrica nueva que nos llevó a esta igualdad. ¿Sí la están observando? Y no sé, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. De hecho, es bastante curioso. Se los comento porque estas dos que estoy señalando en azul y en gris estarán formando parte de nuestras relaciones geométricas. No está descrito en la tabla porque pues es consecuencia del análisis que a nosotros nos corresponde hacer.
Es consecuencia del análisis que a nosotros nos corresponde hacer. Y aquí estoy generando ya algunas condiciones, como el volumen de caldo, estoy hablando del diámetro del tanque con respecto a la altura del líquido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Están como... están complementando las relaciones geométricas. ¿Ok? Bien. ¿Ninguna duda? Ok. Ahora entonces, esta igualdad, vean ustedes, esta igualdad que ahorita estoy señalando, por favor, regálenme su atención, que la estoy señalando, dije en color gris, ahí está. Es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Por favor, regresen por sus ojitos a esta ecuación que ahorita ya señalé con gris. Vean, la de volumen de caldo. ¿Ya vieron que la de volumen de caldo la señalé con gris? Sí, profe. Para Sí, relacionarla con esta igualdad que también tengo en color gris. Ojo con esa. ¿Por qué la señalé particularmente a ellas dos? Porque en la ecuación diámetro y altura del líquido. Ahí, en el volumen de caldo hace presencia esas dos, diámetro del tanque y altura del líquido. Pero acabamos de descubrir que el diámetro del tanque y la altura del líquido se recomienda que la relación que exista entre ellos sea 1. En consecuencia, la magnitud del diámetro del tanque versus la magnitud de la altura del líquido se aconseja que sean las mismas. Esto entonces, medición de volumen, la puedo escribir como la tengo aquí abajo. ¿Sí le están viendo mi cursor, chicos? Sí, sí, sí. ¿Es cierto o falso esto que estoy haciendo alusión? Ok, me lleva a esto, a esta consecuencia. Analicen las dos ecuacioncitas de volumen de caldo que están en la parte inferior del archivo de Word. ¿Es correcto? Sí es cierto. Sí. Hola. ¿Vamos bien? Y se hace muchísimo, bueno, se hace más sencilla pues la ecuación. No estaba complicada, pero la hace un poco más sencilla. Sí, porque en lugar de tener dos incógnitas, solo tienes una. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Lo que no? ¿Ninguna? Lo que no. Ok. Ahora entonces, esto es muy interesante, pues, porque en un momento dado, más adelante, ahorita que hagamos un ejercicio, todo esto nos va a ser de utilidad, porque a partir entonces, una vez que nosotros tenemos idea del volumen del fermentador, con solo tener idea del volumen del fermentador, podríamos nosotros empezar a definir las dimensiones de ese fermentador basado en estas relaciones geométricas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a un ejemplo. ¿Ok? Vamos a un ejemplo, por favor. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Bueno, ese es el ejercicio que vamos a trabajar.
Ok. Muy bien. Tenemos, ojo, tenemos volumen total. Ok. Entonces, tenemos que recordar que la primera inconveniente, bueno, sería estas unidades. ¿Por qué las unidades de volumen que tenemos ahí no es aconsejable, chicos, chicas? ¿Puedo repetir la pregunta? No se escuchó bien. ¿Qué opinan ustedes del empleo del volumen en las unidades que están aquí citadas? ¿O creen que ustedes recomendarían emplear las unidades de volumen así como está? Creo que lo más útil sería utilizarlo en metros cúbicos, porque vamos a sacar también lo que son altura y diámetros, pues se miden básicamente en metros o centímetros o así. Por supuesto, por supuesto. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo que dijiste es totalmente correcto. Ok, entonces calculemos el volumen total. Díganme si coinciden con ese volumen total, por favor. Maestra. Correcto. Ahora sean tan amables de calcular el volumen de operación. Todo mundo calcula el volumen de operación y me indica el valor. ¿Cuánto dijimos que es el volumen de operación respecto al volumen total? El 75%. 75%. Yo lo calculé, maestra. ¿Cuánto es el resultado? 7.755 metros cúbicos. Espero a los demás. Sí, maestra, igual. 7.755 metros cúbicos. Ok. Ahí tenemos el volumen de operación. Ahora bien, la gran ventaja del volumen de operación, ¿verdad? Ya no me voy a mover para no marear los botones del móvil. Empleando el volumen total, empleando el volumen de operación, es cuando se tenía una condición muy importante, que es esta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Esta que estoy señalando en gris. Bueno, espero que la vean, ¿no? ¿Verdad? Sí, maestra. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de comentar hace un momento. Entonces, si ya quedó claro que el diámetro del tanque y la altura del líquido son iguales y acabamos de calcular el volumen de operación, sean tan amables de calcular el diámetro del tanque, que sería, en consecuencia, igual a la altura del líquido. Por favor, trabajen con la ecuación de volumen de caldo y o lo que es lo mismo, altura del líquido. Manos a la obra. Maestra, creo que ya calculé el diámetro. ¿Sí?
Me da 2.1448 metros. ¿A cuántos decimales dijimos que íbamos a trabajar? Ah, perdón, a 2. Sí, digo, 2.14. para que ya empezáramos a homogenizar unidades, ¿no? Digo, perdón, homogenizar resultados, gracias. Sí, pues creo que 2. No recuerdo, siendo honesto. Ok. ¿Dos van a ser los de... Gracias. ¿El resultado redondeado a 2? Sería Sí. eso. Metros. ¿Perdón? 2.14 metros. 14 metros. Espero si coinciden los demás. Sí, maestro. Sí, Inge. Gracias. Ok. Entonces, ahí teníamos nosotros la oportunidad de trabajar esas ecuacioncitas, ¿no? Ciertamente es lo correcto que me acaban de comentar. Ok. Hasta ahí. Muy bien. Ven qué interesante, pues las relaciones geométricas ahora nos están siendo de utilidad para poder ahora sí, valor de las dimensiones. Entonces, ahora ya tienen el diámetro del tanque y la altura del líquido. Listo. Ahora vámonos a utilizar la ecuación de volumen total para calcular la altura total del caldo, si son tan amables. ¿Cuál fue el resultado? ¿Jóvenes? A mí me da un resultado de 2.88 metros. ¿Alguien coincide con el compañero? Sí. 2.87 me quedó a mí. Ahí está. Igual a mí me quedó 2.87. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Cuando usas todos los decimales, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? Ahí está en verde el resultado.
¿Ninguna pregunta? Entonces ya tenemos diámetro del tanque, vean qué bonito. Ya tenemos diámetro del tanque, ya tenemos altura del líquido, ya tenemos altura total, ya tenemos 3 dimensiones. 3. Bueno, ¿ninguna pregunta, jóvenes? ¿Los demás? Ok, ninguna pregunta. Vámonos ahora a utilizar las otras relaciones, por favor. Me voy a mover tantito en mi pantalla, si son tan amables. ¿Se acuerdan de esto? Diámetro del tanque con respecto a DI era igual a 3. La distancia del impulsor con respecto al diámetro del impulsor es 1. Por lo tanto, de estas dos relaciones geométricas, como ya conocemos el diámetro del impulsor, ya podemos calcular, ¿verdad? Porque ya la habíamos calculado, ya podemos determinar, por favor, la distancia del impulsor, ¿verdad? Ya podemos calcular el largo de la paletita del impulsor y el ancho. Si son tan amables, por favor, hagan el cálculo y díganme si coinciden con los valores que tengo. Háganlo ustedes solos para que puedan realmente corroborar si quedó claro el concepto, no lo copien, pues para que no tiene caso. En este momento estoy para cualquier pregunta, por sencilla que sea. Adelante. ¿Listo, chicos? Aún no, profe. En esos valores. Correcto. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿se tiene que redondear? O Ya alguna... dijimos, pues, que redondeemos a 2. Si no coinciden con los decimales que tengo ahí, no hay problema, pero redondeen a 2. Ok, gracias. ¿Alguien tiene algún valor que modificar con el redondeo a 2 decimales? No, bueno, a ver si me salen todos. Ok. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Todo para todos fue claro lo que están haciendo? ¿Alguna mano levantada? No hay.
Ok. Entonces, vamos ahí, nos falta un dato. A ver si coinciden con este último, por favor. ¿Se acuerdan del ancho del bafle? ¿Me ayudan con el redondeo a 2, por favor? Quedaría como punto 21. Te coincido, maestro. Gracias. Muy bien, ¿ninguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Por el momento no, todo claro. Ok, bueno. Ok. ¿Una pregunta? ¿Nadie? Ok. Luego, yo les pido que con esto, por favor, construyan la figura. Ahorita vamos a ver. Ahora, les voy a pedir que como actividad de fin de semana trabajen, porque ya es más sencillo, pero ahora lo que van a cambiar es que en lugar de utilizar, regálenme sus ojitos, por favor, en lugar de utilizar un impulsor tipo turbina Rushton, háganlo para paleta plana y para propela marina, ¿va? Solo con la finalidad de que se familiaricen con las dimensiones, que como ven, en general no hay cambio, lo único que cambian son las dimensiones ya particulares del impulsor. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Hacer el mismo ejercicio, pero aplicando las otras, para los otros tipos de turbina. Para los otros tipos de impulsores. De impulsor, perdón. El primero fue turbina. El primero fue turbina Rushton, el segundo va a ser paleta plana, la tercera va a ser propela marina. ¿Va? Ok. Ok. Luego van a hacer lo mismo para esto. Por favor. Para ancla y para cinta helicoidal. ¿Qué es lo que no deben olvidar cuando hagan este análisis? Por favor, ¿qué es lo que no deben olvidar cuando hagan este análisis? Porque fue consecuencia de lo anterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que no deben olvidar? Lo siguiente, que ya habíamos comentado. Lo siguiente, que la altura del líquido es igual al diámetro del tanque. Eso no cambia. Eso no cambia. Que el volumen de operación va a ser el 75% del volumen total. Estas dos condiciones, jóvenes, por favor, repito, quiero ser insistente, estas condiciones no van a cambiar. Estas condiciones van a seguir siendo las mismas. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿a qué los invito con este ejercicio? Bueno, no se nos olvide que ahora vamos a cambiar de impulsor. Ahora nos vamos a ir a utilizar impulsor tipo ancla y tipo cinta helicoidal. Pues, ¿qué es lo que deben hacer? Con mucha calma, con paciencia, van a sacar y a entender las relaciones. Aquí, por ejemplo, diámetro del tanque, diámetro del impulsor. Aquí aparece una letra C, pero no tiene mayor complicación. Me voy a la figura y si ustedes observan la letra C, una pequeñita distancia que espero que todo el mundo la esté viendo, la letra C, aquí, ¿verdad? ¿Sí la ven aquí? Y también acá. Si ustedes la observan, la letra C se refiere a la distancia, al espacio que queda entre el ancla y la pared del fermentador. Pues obviamente debe quedar un pequeño espacio para evitar que rocen. Pues si no, rozaría, ¿no? Entonces, a eso sí lo entienden, ¿a eso se refiere? Sí, profe, sí. Ok. Sí, aquí aparece un nuevo WI. Pues me voy a la figura, pues aquí me está diciendo que es el ancho del impulsor, el ancho de la aleta que tiene el ancla del impulsor o al ancho del impulsor de la cinta.
¿Sí se está entendiendo? Con la figura es muy sencillo, Sí, solo es cuestión de relacionar. Bueno, pues también hacen el mismo ejercicio con el mismo volumen, pero ahora para un diseño tipo ancla y tipo cinta helicoidal, sin perder de vista que estas dos condiciones que tengo aquí señaladas en azul se mantienen. ¿De acuerdo? Entonces serían 4. Sí, eso, sí, los que, o sea, todos, pues, lo que quiero es que se familiaricen con los diseños de Ok. impulsores, ¿va? ¿Para todos? Ujú. Ok. Copiamos eso, la tablita o estará. Permítanme, voy. Estas tablas, me regresé a mis diapositivas. ¿Ya vieron que regresé a diapositiva de PowerPoint? Todo Sí. esto está aquí, chicos. Esto está en las diapositivas que les di. ¿Va? Sí, disculpe, profe, ¿podría regresarlo al ejercicio anterior, por favor? El que estábamos haciendo. Sí, se me vale. Un poquito arriba, en los últimos. Ahí. En los últimos cálculos, permítame. ¿Ahí? Sí, ya. Sí, gracias, ya lo puedo ver. Todo esto que les estoy mostrando, solo lo copié de las diapositivas, que vuelvo a regresar a la diapositiva, ¿no? Aquí están, donde está eso de, sigo en el archivo de que se llama geometría, ¿ya lo están viendo en el título del archivo de PowerPoint? Entonces van a ser figuras como la que tengo aquí a mi derecha. Así, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Para que se maestra. familiaricen. Ok, para que se familiaricen, ahí está. Y aquí está el otro, vean, aquí está el otro. ¿Va? ¿Alguna pregunta con lo que van a hacer? ¿Algo que no quede claro? Sí, los dibujos los hacemos en nuestro cuadernito o tenemos libertad de usar un software. Por supuesto, para eso ha sido no se les olvide que todos los software son herramientas. El Excel es una herramienta, el Word es una herramienta, ¿cómo se llama lo que usaron en dibujo? SolidWorks. Sí, claro, son herramientas y que debemos usarlas, ¿no? Adelante, lo que les parezca más ilustrativo. Incluso si alguien se da la curiosidad de ponerle grosor a las paredes, porque por ahí les comentaba cuál es el grosor. Hay una diapositiva que hablábamos de los materiales de construcción y se habla del grosor de la pared, del grosor de las tapas, ¿se acuerdan? Por ahí está mencionado. Ok, claro que sería, para eso son todos. ¿De qué sirvió pues haber llevado dibujo, no? Adelante. Nosotros no vamos a hacer diseño mecánico, cosas, no, pero tenemos herramientas, así que adelante, para que podamos compartir los resultados. ¿Va, chicos? Sí, profe. Bueno. Con todo esto nos quedamos, por favor. Termina la sesión de hoy, tienen bastante que leer, continúen leyendo y revisando las diapositivas que tienen y enriquezcan todos estos análisis, ¿verdad? Con alguna información adicional. ¿Estuvo interesante hoy? ¿Vamos bien? Bastante. Sí, profe, Bastante. Vamos bien, entonces. Por favor, cuanto más se practique, cuanto más se lee, más claro va a ser. Buenos días. Bonito viernes. Igualmente. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Cuídese. Buen día.